Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. Nos corresponde en el día de hoy comenzar una nueva unidad de química. Anteriormente hemos estudiado aspectos cualitativos de la química. Hoy nos corresponde estudiar aspectos cuantitativos. La unidad que comenzamos hoy, aunque es de corta duración, es realmente importante y es el inicio de los cálculos químicos en nuestro curso. Veamos el tema propuesto para hoy. Lección 1 de la unidad 4. Su nombre es Cálculos Químicos y su lección Masa molar. Y hoy vamos a tener el desarrollo de este encuentro con algunas láminas que ustedes no tendrán que copiar. Las que deben anotar, aparecerá el logotipo que indica debe copiarse. Las otras las iremos comentando porque son conceptos preliminares necesarios para poder entender este contenido, muy sencillo, pero no por eso menos importante. Veamos entonces nuestra primera lámina. Conceptos preliminares. El número atómico Z, este es el símbolo de un elemento químico, es igual al número de protones. El índice de masa, representado por la letra mayúscula A, de un átomo de un elemento químico, es igual a la suma de los protones y los neutrones. Los isótopos de un elemento químico son átomos que tienen igual número de protones, pero difieren en el número de neutrones y por tanto en el índice de masa. Noten que lo que está en pantalla no tienen que anotarlo. Ahora tenemos aquí los isótopos del elemento químico carbono y una explicación que tampoco ustedes tienen que copiar. Los átomos del elemento químico carbono
tiene el número atómico 6. Sin embargo, hemos representado 3 círculos que representan los núcleos de 3 átomos de carbono diferentes, porque aunque tienen el mismo número de protones, el número de neutrones es distinto. Por ejemplo, en el primer átomo el número de neutrones es 6, en el segundo 7 y en el tercero 8. Pero como los 3 tienen el número atómico 6, es decir, tienen 6 protones, son átomos del mismo elemento químico y específicamente el carbono. Como habíamos dicho anteriormente, el índice de masa es la suma de estas partículas. Por tanto, del primer átomo el índice de masa es 12, del segundo es 13 y del tercero 14. La forma simplificada de representarlo es, como aparece abajo, el símbolo del elemento químico, en la parte inferior izquierda el número atómico, fíjense en el primer caso 6, y en la parte superior el índice de masa. Estos isótopos comúnmente se conocen como carbono 12, carbono 13 o carbono 14. La masa atómica relativa, AR, ese es el símbolo de ella, de un elemento químico, es la masa promedio de sus isótopos teniendo en cuenta la abundancia relativa de cada uno de ellos. En el ejemplo que acabamos de ver, hay 3 isótopos del carbono, pero todos no abundan en la misma proporción. Y así pasa con todos los elementos químicos. Tienen varios isótopos, pero la abundancia en que están ellos en la naturaleza es diferente y no son números iguales. Hay veces que hay un isótopo, casi siempre, que es el más abundante que todos los demás. Así, para el elemento químico carbono, la masa atómica relativa, fíjense cómo la simbolizamos, AR entre paréntesis C. Esto se lee, masa atómica relativa del carbono. Es igual a 12,01. Fíjense además que es un número no entero, porque el isótopo de índice de masa, que es el A solo sin la R, fíjense ahora, el isótopo de índice de masa igual 12 es el de mayor abundancia. En este caso, 98,89%. Por eso es que el valor de la masa atómica relativa, que es un promedio, se acerca más al valor 12. ¿Y de dónde obtenemos los valores de masa atómica relativa para los elementos químicos? Veamos un esquema ya conocido que nos presenta los grupos A de la tabla periódica de los elementos químicos. Ahí tenemos la tabla periódica. Fíjense que, por supuesto, esta tabla periódica aparece en su folleto. La hemos visto ya anteriormente. Pero ahora vamos a fijarnos en el elemento químico carbono. Y vamos a ver, para ese elemento químico carbono, mírenlo ahí encerrado en el círculo, la masa atómica relativa, miren cuál es el número que aparece a la izquierda. Esto no tienen que anotarlo porque a continuación les vamos a enseñar una lámina donde les mostramos la clave, es decir, lo que indica cada casilla en la tabla periódica, cada casilla correspondiente a cada uno de los elementos químicos. Esto lo pueden ver en su folleto. Veamos a continuación la clave de cada una de las casillas en la tabla periódica. Y ahí la tienen. Tomemos como ejemplo el carbono. Fíjense todo lo que aparece en esa casilla. Un número a la izquierda, 12,01, un número a la derecha, arriba también 6, la letra C y la palabra carbono. ¿Qué simboliza cada una de estas cuestiones que hemos visto en esta casilla para el carbono y que también los demás elementos químicos tienen una igual que esta? Pues ahí lo tienen. Primero, la C es el símbolo químico del elemento, en este caso del carbono. En la parte de abajo aparece su nombre. A la derecha, ya conocido por nosotros, el número atómico. Y ahora hacemos referencia a la masa atómica relativa que aparece en la parte superior izquierda en esta tabla. Debo decirles además que hay otras tablas en
que no siguen lo mismo, porque esto es cuestión de gusto del que pone los datos en la tabla. A veces aparece abajo, a veces aparece a la izquierda. Por eso cada tabla debe tener una clave como esta que indica qué significa cada uno de los elementos que aparecen en la misma. Aquí observen que sí deben anotar para después poder recordar y extraer cualquier dato de cualquier elemento químico en cuestión. Y ese número de la masa atómica relativa, en este caso 12,01, ¿en qué se expresa? Veamos. Se ha tomado como unidad para establecer la masa atómica relativa de cada elemento químico desde el año 1961 la duodécima parte de la masa del isótopo más estable y abundante del carbono. Este número corresponde a 1,660 por 10 a la menos 27 kilogramos. Fíjense que en este caso hay un número extremadamente pequeño, pero es la unidad. Quiere decir que relativamente ese número va a valer para nosotros 1. Recuerden además que esta imagen no tienen que anotarla, sencillamente para su información. Vamos a continuar con esta explicación. Ejemplo, si se calcula la masa absoluta promedio de los 3 isótopos del oxígeno, o sea, del elemento oxígeno, esta resulta ser 2,656 por 10 a la menos 26 kilogramos, un número también extremadamente pequeño y muy difícil de trabajar. Tampoco han de anotar esta lámina. Continuamos nuestra explicación. Para determinar la masa atómica relativa del oxígeno, se realiza la operación siguiente. Fíjense la fórmula que empleamos. Nada más, solo atiendan, no anoten. ARDO quiere decir masa atómica relativa del elemento oxígeno. La masa promedio de los isótopos es 2,656 por 10 a la menos 26 kilogramos. Y la unidad de masa atómica referida al átomo de carbono, como dijimos anteriormente, es 1,660 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esta operación consiste en ver cuántas veces está contenida la masa del oxígeno en la unidad de masa atómica. El número nos da 15,999, así aparece en su tabla. Pero a la hora de los cálculos, en el nivel nuestro, solamente, hacemos aproximaciones. En algunos casos, en otros no, eso lo veremos en cada elemento específico. Y como resultado final tenemos que la masa atómica relativa del oxígeno tiene un valor igual a 16, lo cual quiere decir que el elemento oxígeno tiene una masa 16 veces mayor que la unidad de masa atómica. Y aquí la conclusión más importante que sí deben anotar. La masa atómica relativa a RDX
esta X quiere decir el símbolo de cualquiera de los elementos, quiere decir cuando vamos a buscar un elemento, sustituimos la X por el símbolo de ese elemento. Repito todo, la masa atómica relativa a R de X es una propiedad de los elementos químicos. Y para hablar de masa molar, debemos definir primero una unidad que probablemente sea la unidad característica de la química cuantitativa. Me refiero a una unidad llamada el mole. Veamos. El mole, que se simboliza por mol, es decir, este es el símbolo de la unidad, es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12 puro. Esta definición no tienen que anotarla. El número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 es igual a 6,021367 por 10 a la 23. Fíjense que ahora es un número gigantesco. Tampoco han de anotar lo que está ahí planteado, pero sí es importante para que puedan entender lo que les voy a explicar posteriormente. Este valor constante, aproximadamente igual a 6,02 por 10 a la 23, se conoce como número de Avogadro, en honor al científico italiano que lo estableció. A continuación veremos una foto de este científico italiano que estableció este principio o llegó a esta conclusión en el año 1811. Y ahí tienen la foto del italiano Amedeo Avogadro. Y debajo el número que lo hizo, por decir así, lo hizo famoso. N sub A quiere decir número de Avogadro, también llamada constante de Avogadro. 6,021367 por 10 a la 23, que nosotros en nuestros trabajos aproximamos a 6,02 por 10 a la 23. Y aquí fíjense algo que sí es muy importante y por tanto está puesto ahí la sugerencia de anotar. Un mole de hierro equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Pero si cambiamos de sustancia y hablamos de un mole de dioxígeno, esto equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dioxígeno. Los átomos de hierro son las entidades elementales de la sustancia hierro y las moléculas de dioxígeno son las entidades elementales de la sustancia dioxígeno.
Y hemos hablado de isótopos, masa atómica relativa, número de Avogadro y mole. ¿Y qué es el mole? La cantidad de sustancia se simboliza por la notación N de X y su unidad es el mole, cuyo símbolo es mol. Quiere decir que el mole está relacionado con un concepto fundamental, la cantidad de sustancia. Cuando decimos N de X, estamos diciendo cantidad de sustancia de la sustancia X, y valga esta redundancia, esa X la sustituimos por dioxígeno, agua, dihidrógeno, ácido sulfúrico, la sustancia que sea en sí. N de X es la cantidad de sustancia. Se pone la letra N y entre paréntesis la fórmula química como se indica aquí en la lámina. Anoten esto lo más rápido posible porque nuestro contenido hoy es extenso. Y veamos estos ejemplos. Ahí tenemos simbolizado N entre paréntesis Fe. Se lee cantidad de sustancia de hierro. Cantidad de sustancia de hierro igual a un mol. ¿Qué quiere decir? Un mole de hierro, un mole de la sustancia hierro. Es decir, cuando escribimos un mol, nos estamos refiriendo a un mole de la sustancia hierro. Y lo igualamos N de Fe. Para el caso del agua, de forma análoga, N del agua igual 2 mol, se lee 2 moles de agua. Toda muestra de sustancia se caracteriza por su masa, su volumen, su número de partículas y su cantidad de sustancia. La masa la expresamos en gramos, el volumen generalmente en litros, el número de partículas en tantos átomos, moléculas, iones y la cantidad de sustancia en mole. No tienen que anotar tampoco esta lámina. Y aquí tenemos ejemplos de 2 muestras de sustancia. A la izquierda, el hierro. Ese hierro se caracteriza, en este caso específico, porque tiene una masa de 56 gramos. M de Fe quiere decir masa del hierro. Debajo, V de Fe es volumen del hierro. Esa masa, 56 gramos, tiene un volumen de 7,1 centímetros cúbicos. También en esa masa o en ese volumen, N de Fe, la N mayúscula, mucho cuidado con esto, N minúscula es mole, pero N mayúscula es número de partículas. El número de partículas de hierro en este caso es 6,02 por 10 a la 23 átomos en esta muestra dada. Y su cantidad de sustancia es un mol, tal como habíamos visto anteriormente. A la derecha tenemos una muestra de agua. La masa en este caso es 9 gramos, equivale a un volumen de 9 mililitros. El número de partículas de agua en esta muestra es de 3,01 por 10 a la 23 moléculas. Fíjense que es la mitad del número de Avogadro y por tanto también será la mitad de los moles que tiene un número de Avogadro, que sería entonces en este caso 0,5 mol. Tampoco han de anotar, solo quiero que se fijen bien en las coincidencias de estas 2 muestras.
y cómo definimos masa molar, que es el tema de nuestra clase de hoy. Veamos para ello 3 muestras de la misma sustancia, que es el agua. Todos los datos de la muestra, de cada una de las 3 muestras, aparecen por supuesto en las horizontales. La muestra 1 presenta 9 gramos de agua, corresponde a medio mol, y la división entre la masa de agua y su cantidad de sustancia da un valor que ahí aparece 18 gramos punto mol a la menos 1, que es lo mismo 18 gramos sobre mol. Después seguiremos hablando de esto. La segunda muestra, miren los datos, 18 gramos, 1 mol, y la división, al igual que en la anterior, 18 gramos por mol. Y la tercera, cambia la masa, cambia la cantidad de sustancia, pero al relacionar la masa sobre la cantidad de sustancia obtenemos también el mismo valor. Tampoco han de anotar esta lámina. En cualquier muestra de una sustancia determinada, existe una relación constante entre su masa y su cantidad de sustancia. Aquí sí, anoten. Esta relación, es decir, la relación entre la masa y la cantidad de sustancia, es una propiedad de cada sustancia. Se denomina masa molar. Se simboliza por M de X, pero fíjense, M mayúscula, porque M minúscula es masa. Y se expresa en kilogramos por mol o sobre mol. Aunque también se utiliza, y es más comúnmente lo que se hace, el gramo sobre mol, que matemáticamente es lo mismo que gramos por mol a la menos 1. Y se lee gramos por mol. Y hemos hablado de masa molar, de la parte conceptual. Pero lo que más nos interesa, aunque debemos saber todo esto, por lo menos estar ubicados de qué estamos hablando, lo que más nos interesa es su definición matemática, su definición operacional o su ecuación de definición. Veamos cuál es. La ecuación de definición de la masa molar es M de X igual a M minúscula de X sobre N de X. Esto se lee de la siguiente forma. La masa molar es igual a la masa de la muestra sobre la cantidad de sustancia de esa muestra. Y esta es la definición central o la idea central de nuestra lección de hoy.
¿Y qué utilidad nos da o nos brinda esta ecuación de definición? Si tenemos como dato la masa molar y la cantidad de sustancia, podemos calcular la masa de la muestra. Si disponemos de la masa de la muestra, es posible calcular la cantidad de sustancias auxiliados de esta ecuación de definición. Y aquí tenemos la ecuación de definición de masa molar. ¿Qué podemos hacer con ella? Si despejamos en esta ecuación la masa, suponiendo que es lo que queremos calcular, la podemos obtener multiplicando la cantidad de sustancia por la masa molar por un sencillo despeje. Pero si quisiéramos calcular la cantidad de sustancia, también despejando, obtendríamos esta otra forma. La cantidad de sustancia es igual a la masa de la sustancia sobre la masa molar. Insisto en la M mayúscula y la M minúscula, puesto que es incluso conceptual escribir una u otra M. Y ahora les propongo resolver un ejercicio aplicando esta ecuación de definición. Calcula la masa de 0,8 mol de ácido sulfúrico. Para resolver un problema, lo primero que debemos hacer, fundamental, es leer bien el problema para interpretarlo. Y una vez leído el problema, ponemos bien anotado en el cuaderno cuál es la incógnita del mismo. La incógnita en nuestro caso es la masa del ácido sulfúrico. Y a continuación, los datos que nos da el problema. Nos da el problema como dato la cantidad de sustancia de ácido sulfúrico, que la hemos identificado porque preguntan cuál es la masa de 0,8 mol de ácido sulfúrico, esa es la cantidad de sustancia. Y de una tabla que aparece en su folleto, que es la tabla de masas molares, otro dato para resolver el problema. En este caso, necesitamos la masa molar del ácido sulfúrico, que si la buscan en la tabla, obtienen el valor 98 gramos por mol. Dentro de 2 clases realizaremos un ejercicio donde calcularemos la masa molar a partir de las masas atómicas
cuando no esté esta que necesitamos en nuestro folleto. También nos hace falta la ecuación de definición, que es la que hemos estudiado hoy. Masa molar del ácido sulfúrico es igual a la masa del ácido sulfúrico sobre la cantidad de sustancia del ácido sulfúrico. Fíjense que deben ir la letra M mayúscula, la minúscula y la N acompañadas de la fórmula de la sustancia, es decir, sustituyendo la fórmula de la sustancia donde en la expresión general aparece la letra X. Una vez que tenemos la ecuación de definición, despejamos la incógnita que necesitamos para el problema. En este caso, miren el despeje. Como tenemos que hallar la masa, pues despejando la masa nos queda la masa de ácido sulfúrico es igual a la cantidad de sustancia del ácido sulfúrico por su masa molar. Una vez que hemos hecho el despeje, sustituimos los datos. Entonces ahora tenemos la masa del ácido sulfúrico es igual, fíjense, donde está la cantidad de sustancia colocamos 0,8 mol, que es uno de los datos, y donde está la masa molar del ácido sulfúrico colocamos 98 gramos por mol. Es decir, que ahí tenemos la masa del ácido sulfúrico, que es lo que nos pide el problema, es igual 0,8 mol por 98 gramos por mol. Fíjense ahora que hay unidades que podemos cancelar. El mol del 0,8 y el otro mol que está elevado a la -1, que es lo mismo que si estuviera en el denominador, lo cancelamos y entonces nos queda como resultado final 0,8 por 98 igual 784 y la unidad gramos. Y de esta forma hemos resuelto este primer problema. Y les propongo otro ejercicio donde en la clase haremos una parte y dejaremos otra parte para el estudio independiente. Veamos cuál es esta propuesta. Calcula la cantidad de sustancia de una muestra de 340 gramos de níquel. Ahora vemos 340 gramos, ¿qué significa? ¿Cuál es la incógnita? ¿Y de qué datos disponemos para resolver este problema?
Nuestra incógnita y nuestros datos. La incógnita, la cantidad de sustancia de níquel. Datos, la masa del níquel y la masa molar del níquel, que la extraemos de la tabla de masas molares del folleto. También nuestra ecuación de definición, masa molar del níquel, fíjense lo que les decía de la X. Ahora aquí, en vez de ácido sulfúrico, como en el otro caso, como se trata de níquel, la X está sustituida por la fórmula de la sustancia níquel. Masa molar del níquel es igual a masa de níquel sobre cantidad de sustancia de níquel. Una vez que tenemos la ecuación de definición, despejamos nuestra incógnita, en este caso la cantidad de sustancia, y nos queda la cantidad de sustancia de níquel es igual a la masa de níquel sobre la masa molar del níquel. Hasta aquí lo que vamos a hacer en la clase y de trabajo independiente, sustituir los datos y calcular este valor, lo cual revisaremos o confrontaremos en nuestro próximo encuentro. Y después de esta propuesta, nos despedimos. Los esperamos en el próximo encuentro, donde continuaremos con ejercicios sobre los cálculos químicos. Nos vemos entonces.